Listo. Bienvenidos a nuestro encuentro número 11 de CIPAS, del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Hoy vamos a tocar temas relacionados con la unidad número 3, ¿sí? Que abarca la tarea número 3 y tarea número 4. Recordemos que este CIPAS se orienta desde Florencia, Caquetá, 8 de mayo de 2022. Mi nombre es Diana Caterine Ospina García. Recuerden que como les preguntan por el nombre al momento de diligenciar la asistencia, muy importante que pongan adecuadamente el nombre para yo poder hacer el filtro cuando voy a registrar los puntos que estoy otorgando por la participación en los CIPAS. Entonces, es muy importante eso. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Nosotros ya hemos trabajado sobre el editor de ecuaciones. Creo que hoy vamos a hacer un poco más de énfasis en él porque algunos todavía presentan dificultad, pero pues en la práctica, ¿listo? Normalmente, como ya saben, hago un recuento de lo que hemos visto hasta el momento. Ya hemos trabajado sobre lo que significa hablar de geometría analítica, de situaciones, problemas donde se requiere analizar la distancia entre dos puntos, cómo influyen el teorema de Pitágoras, ¿no? En la resolución de problemas que involucran puntos en plano cartesiano, y cómo este influye también en las diferentes representaciones de los cuerpos geométricos y de las sesiones cónicas con las que hemos trabajado, ¿no? Entonces, la distancia, ya sabemos que sobre la pendiente, que la pendiente la vamos a encontrar para determinar la razón de cambio, ¿no? Pero el incremento en Y normalmente está dado por la pendiente. Entonces es importante que esto lo tengan presente porque para resolver no solamente el punto 1 de la guía es importante, sino para otras situaciones como el que involucra la circunferencia, donde tienen que hallar la recta paralela, la recta perpendicular, para poder determinar cuál es el punto de corte. Entonces es muy importante que revisen si en algún momento alguno de lo que trabajemos aquí no recuerdan, pueden retomar los CIPAS anteriores, las grabaciones, las encuentran en el Padlet que ya les he ido mencionando durante los diferentes foros, en mensajes en el grupo y demás. Si tienen dudas, pues no olviden que me pueden escribir y yo les comparto también esa información. Es muy importante para solucionar el ejercicio número 2, las rectas paralelas y perpendiculares, que cómo se relacionan los pendientes para cada uno de estos casos. Entonces, es importante que si no la tienen claridad, pues revisemos en las grabaciones anteriores. También vimos la circunferencia y hoy vamos a centrarnos en la parábola y también en la elipse. No, en la hipérbole, porque ya la elipse también la trabajamos la semana pasada. La elipse también, esta elipse también la trabajamos la semana pasada. Vamos a centrarnos en la hipérbola. ¿Listo? Entonces, vamos ahorita sí a hablar sobre esto. ¿Qué es la parábola? Entonces, la parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo denominado foco y de una recta fija conocida como directriz. Entonces, ese foco es este punto que encontramos aquí en esta representación. Y esta recta fija es nuestra directriz. Entonces, ¿cómo la distancia de ese punto? Mira que es el lugar geométrico, así como ha sido la circunferencia, el lugar geométrico, la elipse, el lugar geométrico que está dado por esos puntos del plano, ¿sí? Pues cada uno tiene su particularidad. En algunos era que la distancia era igual
la del centro, ¿cierto? Y otro será que la diferencia entre la distancia de un foco al punto con el otro foco al otro punto era siempre constante. Entonces tiene unas particularidades y para la parábola, o sea, especialmente, es ese lugar también geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo denominado foco y de una recta fija conocida como directriz. Entonces, a medida que vayamos trabajando un poco más las diferentes partes, vamos entendiendo más sobre esto. Entonces, los elementos de la parábola. El punto F se denomina foco. Este punto F es el foco. La recta D de la parábola es la directriz. Volvemos, esta es la directriz. La recta E, que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, se le llama eje de simetría. O sea, esta recta que vemos aquí es el eje de simetría. El punto de intersección de la parábola con el eje de simetría se le denomina vértice. O sea que a este punto donde corta la parábola con el eje de simetría, a esa le llamamos ¿cómo? ¿Estamos ahí? Aquí en el chat, vamos a ver. ¿Cómo le llamábamos a ese corte? Bueno, voy a volver a repetir. Atentos a esa pregunta, que quiero verlos interactuar. Yo sé que a veces confundimos un poco, pero quiero que tener como la tranquilidad de que están ahí conmigo. Entonces, ese punto de intersección de la parábola con el eje de simetría, recuerden que el eje de simetría lo llamábamos E, ¿cierto? El punto de intersección de la parábola con el eje de simetría se denomina vértice. Entonces, pregunto nuevamente. No sé por qué se me está saliendo. ¿Es un vértice, profe? Ajá. Entonces, vamos a retomar las partes. ¿Cómo le llamamos a este punto de aquí? El que corta la parábola con el eje de simetría. Vértice. Y a este puntico, ¿cómo lo llamábamos? Foco. Foco. Muy bien. ¿Y a esta? La directriz. Muy bien. ¿Y a esta E? ¿Esta recta cómo la llamamos? Intersección. ¿El eje de qué? ¿De X? El eje de simetría. ¿Listo? ¿Cómo le llamamos? A E. Simetría. Eje de simetría. Listo. Es importante reconocerlos porque cuando ahorita estemos involucrándonos o sea, en el ejercicio, es necesario reconocer esas partes de la parábola. ¿Listo? Ahora, a la cuerda LR que pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría, se le conoce como lado recto. O sea que este va a ser el lado recto. ¿Listo? LR. Va a ser nuestro lado recto. Pasa por el eje, por el foco, ¿sí? Pasa por el foco y es paralelo a la directriz, o podemos decir que es perpendicular al eje de simetría. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la ecuación canónica de la parábola con vértice en 0,0. O sea, estamos hablando del origen. Recuerde que la parábola puede tener su abertura ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo,
Entonces, así mismo se ubican se toma la ecuación para la parábola. Entonces, en este caso, la ecuación de la parábola con vértice en 0,0 y foco en un punto, cierto P, que vamos a llamar punto P, que corta, o sea, que pasa, o sea, que no tiene desplazamiento en Y, ¿cierto? O sea, que Y es 0. La directriz, o sea, esta que vemos aquí, va a ser X igual a menos P. O sea que, mira que aquí teníamos el punto P, que va a ser el punto por donde pasa el foco, ¿cierto? De X. Y si lo vuelvo menos P, estoy hablando de que por allí es que va a pasar nuestra directriz. ¿Listo? Y el eje de simetría X, hablamos de este eje de simetría, ¿cierto? Es igual a 4px. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a revisar ahora una ecuación canónica de la parábola ahorita con un vértice que ya es desplazado en algún punto, ¿cierto? Que toma unos valores en H y unos valores en K. Recordemos que aquí lo que tenemos cuando estoy hablando de H y K es un par ordenado, o sea, H toma valores en X y K toma valores en Y. ¿Listo? Entonces, la distancia del foco al vértice es P, un punto P. Ya lo habíamos visto en el anterior. Pero la directriz de la parábola es la recta con la ecuación Y igual a K menos P. Y la ecuación del eje de simetría es Y igual a H. Entonces vemos que H, o sea, mira que aquí está, perdón, X igual a H. Recuerden que X está tomando el valor que tenga, ¿sí? Pero Y sí va a tener incidencias en su desplazamiento en Y, ¿sí? Que va a ser K. Recuerden que estamos hablando de los valores que toma K para ese punto ordenado. La ecuación del eje de simetría va a ser X igual a H. Entonces vemos que los valores que el eje de simetría va a estar dado por todos los valores que pueda tomar, o sea, como H va a ser una constante, ¿cierto? Entonces, él se puede desplazar por Y, le puedo dar muchos valores a Y, pero siempre H va a ser la constante, que es la que me va a marcar ese eje de simetría, como pues aquí lo pueden ver. Ahorita vamos a ver una forma de generalizar, ¿cierto? Estos valores. Recuerden que nosotros veíamos que teníamos ¿a quién? Que Y al cuadrado era igual a 4px. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque va a ser como la forma de identificar la directriz, ¿sí? Si nosotros le damos valores a Y o valores a K, valores a H, todo esto nos va a afectar en el comportamiento de esa parábola. Ya se puede desplazar dependiendo los valores que le demos. Ahora, la ecuación canónica de la parábola con vértice en H, K. La distancia del foco al vértice va a ser P, ¿cierto? Ya eso ya lo tenemos claro. Va a ser un valor que toma P, que lo vamos a denominar P. Luego, el foco va a ser determinado por H, ya al contrario de esta, ¿cierto? Que los que variaban, se le sumaba el valor de P, era acá. Aquí vamos a sumar el valor de P a H, porque la apertura, miramos que tiene una apertura hacia la derecha. Listo. Ahora, la directriz de la parábola es la recta con la ecuación H igual a X igual a H menos P, y la proyección de cualquier punto, que lo vamos a generalizar como hemos trabajado nosotros, P, X, Y, de la parábola en la directriz, es de la forma Q, donde a H se le resta el punto P, ¿sí? Que recuerden que ese punto P es el que tiene que ver con el foco, que está relacionado con el foco, coma Y. Y la distancia entre P y Q
está determinada por esta ecuación. ¿Listo? Ahora, yo sé que ahorita están un poco confundidos, pero nos vamos a aclarar un poco más cuando estemos en los ejercicios. Entonces voy a ir aquí, vamos a la guía y vamos a trabajar en torno al ejercicio que relaciona esta situación que hemos planteado, involucra esta temática de la parábola. Listo. Entonces, para algunos a veces se hace un poco dificultoso cuando no tenemos la representación, pero vamos a nuestro ejercicio. La parábola. Entonces, ahí creo que... Aquí, el ejercicio 5, parábola y sus aplicaciones. El espejo de una linterna tiene la forma de un paraboloide de... Pónganle cuidado que aquí recuerden que cambia según el dígito que ustedes escojan. Yo voy a trabajar con el dígito, bueno, no sé si les favorezca a los que están aquí o si quieren me pueden ir. Si ustedes quieren decirme el dígito, pues los escucho. O escogemos azar. Profe, el 3. Bueno, 3. Vamos a trabajar con el dígito 3. Entonces, ven, tomo nota aquí porque después cuando estoy trabajando con él, me olvida cuál habíamos dicho. Entonces, vamos a tener 113 milímetros de diámetro, ¿sí? Y vamos a tener 33 milímetros de profundidad, para que no se me confundan ahí que algunos me preguntaban de pulgada, ¿no? 33 milímetros de profundidad, ¿listo? Entonces, tenemos el diámetro y tenemos la profundidad. Recuerden que estamos hablando de una linterna y aquí nos muestran la representación de esa linterna. Y ahorita vamos a aterrizar un poco más a comprender esto dentro de esa imagen. ¿Dónde debe colocarse el foco para que los rayos de luz emitidos sean paralelos? Tienen que ser paralelos al eje del paraboloide. Entonces, recuerden que a nosotros nos están dando esta representación y esto tiene unas particularidades. Voy a usar que me gusta más trabajar con Paint. Vamos a trabajarlo aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Ya sabemos que tenemos unas indicaciones donde nos están dando el diámetro. Vamos a imaginarnos que tuviéramos esta linterna de frente, mirándonos a nosotros. O sea que vamos a ver un círculo, ¿no? Bueno, ese círculo quedó todo raro. A usar un círculo desde aquí. Entonces tenemos un círculo. Imaginémonos esto que está de frente a nosotros, la linterna. Entonces, si tenemos nuestra linterna de frente, vamos a determinar que nuestro diámetro está dado de esta forma, ¿cierto? Bueno. Importante que ustedes comprendan a lo que estoy haciendo mención y cómo vamos a identificar ese diámetro. ¿Sí? ¿Sí? Perdón que la interrumpa. ¿Usted está compartiendo lo de la guía o Paint? Paint. Ah, está viendo la guía. Ah, gracias. Allí. Bueno, bueno, voy a retomar. Gracias. Creo que entonces me toca repetir un poquito lo que hablamos. Entonces, imaginémonos que tenemos la linterna de frente mirándonos a nosotros.
Entonces nos están hablando del diámetro de esa linterna, ¿cierto? Entonces el diámetro de esa linterna se dice que es de esa parte frontal. De ahí ya hablamos del diámetro. Si tenemos el diámetro, entonces ahora sí vamos a nuestra figura. Entonces esta es la parte frontal de nuestra linterna y estamos hablando del diámetro, ¿cierto? Entonces, si vamos a eso, entonces podemos decir que ese diámetro que hemos dibujado allá es este mismo que marca la distancia de este extremo a este extremo, ¿cierto? Y esa distancia, ¿cuánto era que nos decía que teníamos de valor? El diámetro era de 113 milímetros. Porque tomábamos el ejercicio, el dígito número 3. Ahora nos están hablando de una profundidad, ¿cierto? Entonces tenemos el diámetro. Ahora nos están hablando de una profundidad. Nuestra profundidad es hacia este lado, ¿sí? Pero entonces para eso vamos a definir que, recuerden que estamos hablando del eje de simetría, o sea que esa profundidad debe pasar por el eje de simetría, ¿sí? Entonces voy a poner más o menos el eje de simetría aquí. Y esto vamos a ver si lo puedo borrar. A ver, borremos por aquí. A borrar esto para que no se confundan con esto. Es que quería mostrarles que estábamos mirando de dónde vamos a tomar ese diámetro, porque sabemos que los diámetros se relacionan con circunferencias y si veíamos nuestra imagen, allí no había ninguna circunferencia. Entonces, es imaginarnos la linterna de frente hacia nosotros y allí es que determinamos el diámetro. Entonces, si ya tenemos esos valores, sabemos que el diámetro que nosotros vamos a trabajar con con unas partes de nuestra linterna, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que definir cuál va a ser el foco, cuál es el eje de simetría, cuál es el lado recto, ¿sí? Debemos que identificar cuál es el vértice que también influye en el corte, ¿no? Del eje de simetría con la parábola, que en este caso va a ser esta curva que nosotros vemos aquí. Está representada por esta, en nuestra linterna, por esta curva. Ahora, si sabemos eso, entonces vamos a trabajar con el diámetro, pero ¿será que trabajamos con el diámetro o trabajamos con el valor de X, ¿cierto? Entonces, si tenemos los valores de X, vamos a trabajar como si este fuera un punto y yo voy a trabajar desde aquí, desde GeoGebra, que es más fácil hacer el tipo de representación que quiero mostrarles. Está un poquito lento el internet. Recuerden que en todo este tipo de situaciones las podemos representar de manera gráfica, ¿cierto? Usando GeoGebra, geometría. Bueno, ustedes pueden usar la GeoGebra que les convenga. Algunos saben manejar mejor la GeoGebra clásica, sino que por las posibilidades siempre me gusta trabajar a mí con GeoGebra, geometría. Entonces, voy a pasar lo que tengo aquí en Paint. Así puedo seleccionarlo. Y voy a ir a pegarlo aquí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos ahora en nuestra situación problema, ¿no? Esta es la linterna. Tenemos el diámetro y tenemos la profundidad, o sea que estaríamos hablando de que tenemos valores en X y valores en Y. Si tenemos
La profundidad sería, voy a trabajar con una situación que va a estar desde el origen, ¿sí? Donde el vértice va a ser el origen, para mi caso. Entonces, voy a graficar un segmento, para que lo puedan evidenciar más fácil, un segmento, dada su longitud. Entonces, si tenemos nuestra profundidad, que es de 33 milímetros, entonces voy a graficar esa profundidad con este segmento. Desde el vértice doy 33 y le doy OK. Voy a minimizar un poco, ¿cierto? Para poder ver todo el objeto, ¿sí? Sin descuidar el resto de la representación. Entonces, ya tenemos aquí esa profundidad que me habla la linterna. Ahora voy a hablar de ese punto Y, ¿cierto? De ese punto Y que va a ser, para nuestro caso, de dividir ese diámetro en dos. Recuerden que vamos a hablar del radio, ¿sí? No del diámetro, sino del radio, porque va a ser solamente desde donde parte X, ¿sí? Entonces, partimos nuestro segmento, voy a usar un segmento, dada su longitud, pero se bloqueó. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Dividir el radio, entonces el diámetro. Entonces, ¿cuánto sería esos 113 que nos habla el ejercicio dividido 2? 56.5. Muy bien. Recuerda que en GeoGebra vamos a usar el punto y no la coma cuando le estemos dando las dimensiones. Muchas gracias. Le damos OK. Si vemos, en este caso me va a quedar... Ay, control Z. En este caso me va a quedar la recta en el eje, pero yo lo necesito es en el eje Y, ¿no? Para mostrarles lo que estoy representando. Entonces voy a desplazar 90 grados este segmento. Entonces voy de AC creo que el internet no quiere funcionar. Voy de E a C y le doy 90 grados. Bueno, 90 grados. Y le digo sentido antihorario, le doy OK. Bueno, aquí es que como está un poquito lento el internet, me toma situaciones que no necesito. Voy desde este punto a este y nuestro segmento inicial lo voy a ocultar. Igual el punto, ¿no? El punto del segmento, que era CE. Listo. Recordemos que este punto, este que estoy graficando aquí de profundidad, es el que tengo que proyectar aquí, porque si lo tengo aquí, estaría por fuera de la parábola. Entonces voy a usar la opción recta paralela y la paso desde este punto, que sea paralela a este y que pase por este, ¿cierto? Y que sea paralela a este punto, paralela al eje horizontal que pase por E. Y esa intersección entre esas dos rectas es esta esquina de nuestra linterna. Voy a ocultar todo el resto de la construcción, porque solamente necesito esos puntos que son claves para poder trabajar ahorita sí analíticamente el proceso. Necesito que representen, lo más importante es que ustedes puedan visualizar siempre que estén trabajando esa representación es importantísima para poder entender el problema. Todo lo demás que no me sirve lo estoy ocultando, ¿no? Aquí.
Listo. Es que está molestándome el internet. Entonces, listo. Entonces, por aquí, este punto F va a ser un punto que pase por el que pase la parábola, ¿cierto? Ahora voy a ir a hacerlo analíticamente. Entonces, hemos trabajado con ya no vamos a hablar de diámetro, sino con un radio, ¿cierto? Un radio de 56,5 y con una profundidad, o sea que va a ser el valor. Ese radio, recordemos que ese valor del radio va a ser nuestro valor que toma, ¿cierto? En X. Y nuestro, bueno, creo que nos va a quedar al contrario. Recordemos que necesito que pase por aquí. Entonces vamos a ir aquí a la representación del corte, aquí. Tenemos 56 de radio, 56,5 y 33 milímetros de profundidad. Entonces vamos a reemplazarlo en nuestras ecuaciones, ¿cierto? Estamos viendo la parábola. Entonces, recordemos que nosotros habíamos hablado de y al cuadrado igual a 4px, ¿cierto? Cuando la ecuación canónica ¿sí? Pasa por el vértice 0,0, o sea que nuestra parábola va a cortar en 0,0 y que va a tener un foco P donde no va a tener desplazamiento en Y, sino desplazamiento solamente en X. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, con Y al cuadrado igual a 4px. No conocemos todavía a P, que es por donde va a estar ubicado el foco. Solo conocemos el valor de Y y el valor de X. Siendo el valor de Y esos 33 milímetros de profundidad y los 56,5 que va a ser ese radio, ¿sí? Que es el desplazamiento en Y. Entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿sí? En esta ecuación, voy a tomar la ecuación y vamos a trabajar sobre ella. Entonces voy a usar el editor de ecuaciones porque es con el que ustedes trabajan para entregar sus trabajos. Entonces voy a trabajar con eso, ¿sí? Ahora les pregunto, teniendo en cuenta la apertura que tiene la parábola, ¿Y cuánto sería el valor de Y? Voy a retomar. Ustedes están viendo ahí el ejercicio, ¿cierto? ¿Cuánto sería el valor de Y? 23, ¿no? Para 33 milímetros. 33. Vamos a ver, voy a pararme en el punto F y le voy a dar propiedades y vemos valor. Y allí entonces vamos a hacer mucho más fácil identificar cuánto es el valor de X y cuánto es el valor de Y. Ahora sí, entonces vuelvo a preguntar, ¿qué valor tomaría Y? Recordemos que eso es un par ordenado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? 56. 56,5. ¿Listo? Muy bien. Entonces, donde esté Y, vamos a reemplazar por 56,5. Ahora, donde esté el valor de X, vamos a reemplazar por ¿cuánto? 33. 33. Muy bien. Por 33. Esto lo vamos a hacer con el fin de identificar ese foco, ¿sí? Que es por donde va a pasar, bueno, que va a ser el valor de P, ¿sí? P, y entonces vamos a tener en cuenta que ese es el desplazamiento que va a tener en el eje X, la coordenada que va a tener ese foco en el eje X. Entonces ahora simplemente vamos a realizar las operaciones. Vamos a elevar a 56,5 al cuadrado, ¿cierto?
Siendo esto, ¿cuánto? Me van ayudando desde casa, por favor. Tre- 3,192. El 56.5 al cuadrado. Sí, señora. 3,192.25. ¿Será? Lo que pasa es que es multiplicar 56.5 por 56.5. Eso nos da aproximadamente de 3.192.25. Muy bien. Nos tocaría revisar que, recordemos que a veces la calculadora no nos toma los valores, entonces tenemos que revisar cómo la planteamos. Lo mismo, 56.5 es lo mismo que decir 56.5 al cuadrado, es decir 56.5 por 56.5. O sea, 2 veces multiplicamos este valor por si de pronto la calculadora no nos está favoreciendo el proceso. ¿Listo? Para que revise. Bueno, aquí voy a insertar ecuación porque me quedo por fuera de la ecuación. Listo. Entonces ahora vamos a multiplicar a 4 por 33. ¿Cuánto sería el valor? 132. 132. Muy bien. Por P, porque a P no le hemos hecho nada, ¿no? P, solamente operamos a los valores que se podían multiplicar, que es 4 por 33. Y a P, pues, sigue todavía siendo nuestra incógnita. Ahora, siendo esa nuestra incógnita, ahora, ¿qué debemos hacer? Recuerde que para poder despejar una variable, lo que hagamos a un lado de la ecuación, lo hacemos al otro lado de la ecuación. Entonces, para poder convertir a ese 132 en 1, ¿cierto? Dejar acompañado a P de solo de 1, dividimos ambos lados de la ecuación por 132, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es esto. 132, ¿cierto? O simplemente decimos, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 1 sobre 132. Pero lo voy a hacer así. Entonces, al dividir a ambos lados de la ecuación, a este lado que está P, en donde está P, va a quedar convertido en 1, entonces no es necesario ubicarlo. Nos queda de esta forma. 3.192,25 sobre 132. Y ahora simplemente pues vamos a operar 3.192.25 dividido 132. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 24,18. 4,18. Muy bien. Ahí eso con aproximación, ¿no? Porque es un número que tiende después al infinito, ¿no? En algún momento llegamos a un periodo donde tiene otros valores. Pero por ahora, entonces vamos a hacer una aproximación a 24,18. Nosotros, eso significa que tenemos un punto P, que es por donde va a pasar nuestro foco, y lo vamos a representar. Para que el álgebra les dé a ustedes, perdón, geometría les dé a ustedes los valores exactos en sus puntos, porque recuerde que cuando convertimos en decimal, hay otros decimales que no tenemos en cuenta, entonces es importante trabajar con las expresiones que nos da en número fraccionario, ¿sí? Entonces vamos a tomar la fracción y aquí efectivamente me la grafica, ¿cierto? Me la muestra. Aquí hicimos simplemente una operación. Él no me la va a graficar todavía porque yo no la he convertido en un punto. Para que yo la convierta en un punto, para que yo hable de un punto y no de una operación, si vemos aquí no tiene circulito, lo que me está diciendo en GeoGebra es que no quedó representado aquí en ningún lugar.
Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es convertirlo en un punto. Recordemos que, según la teoría, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Nos indica que cuando estamos trabajando con la parábola, con su apertura hacia la derecha, ¿cierto? Nosotros tenemos que el punto, el foco, es P, 0, ¿sí? Entonces, vamos a graficarlo. Aquí, como P. ¿Cuánto es el valor de P? Aquí lo podemos llamar P si queremos. P, ¿cierto? Lo puedo llamar como P, 0. Y ahora sí me lo graficó. Si vemos aquí está el valor de P, 0. Le doy propiedades y le digo valor. Bueno, ¿qué es? Me está mostrando esta representación. Ahora, lo que yo quiero es representar mi parábola, ¿cierto? Entonces la parábola ya sabemos cuál es el punto P. Entonces ahorita la vamos a hablar de generalidad. Y la generalidad es hablar en términos de y al cuadrado igual a 4 por nuestro valor que era, nos dio ¿cuánto? 24,2, ¿cierto? O yo lo puedo poner de una vez para que sea exacto. Entonces trabajo con, bueno, aquí no lo están viendo. Esperen, porque esto, eso. Estoy trabajando desde la ecuación, ¿no? Desde la ecuación general, la representación. Yo lo puedo trabajar con la fracción para que sea exacto, ¿sí? O aquí lo puedo multiplicar por P, ya como lo tenemos escrito, él me lo va a reconocer. P por P por una incógnita que va a ser X, ¿cierto? Nuestra variable X. Y le doy Enter. Y efectivamente, entonces ya tengo mi representación de la parábola y se cumplen todas las condiciones. Ahora, ¿cuál? Entonces vamos a lo que nos está preguntando la guía, ¿cierto? Entonces me dice, ¿dónde debe colocarse el foco para que los rayos de luz emitidos sean paralelos al eje del paraboloide? O sea que si nosotros nos están preguntando por las coordenadas, ¿cierto?, del foco, entonces la respuesta sería que para este punto, que es con el ejercicio, con el dígito 3, ¿no?, para nuestro caso, va a ser 24,2 en X, ¿cierto?, y Y en 0, ¿sí?, los valores que toma Y. Esto es, si vemos la misma dirección que tiene la linterna, ¿cierto? Y ya aquí la estamos viendo como solamente en la representación de GeoGebra. Listo, ¿dudas hasta allí? Vamos a ver por aquí que creo que están escribiendo. No, señora. No puedo ver, no está mostrando. Diana, ¿ya pudiste ver el ejercicio? Me habías escrito ahí que no podías ver el ejercicio. Bueno. Listo. ¿Dudas al respecto? En este ejercicio, ¿alguno tiene alguna inquietud sobre su forma de solucionarlo? No, profe, para mí todo está claro. Hasta ahora está listo. claro. Listo, muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos ahorita sí a hablar de lo que tenemos pendiente, que es uno de los, también es una sesión cónica, ¿cierto?, que es la hipérbola. Entonces, ¿qué significa hablar de hipérbola? Entonces no sé si aquí están viendo, creo que no están viendo mi pantalla. A ver. Ahí sí. ¿Sí? Listo. Vamos, en términos resumidos, la hipérbola es ese lugar, sí vimos que todas eran lugares geométricos, ¿no? La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante.
Bueno, entonces aquí tenemos los dos focos y el punto, un punto de la hipérbola. Si vemos todo nuestro trasfondo, está en relación a triángulos rectángulos. Pero yo les decía que los triángulos rectángulos son muy importantes para comprender situaciones que requieren de un análisis geométrico. O sea, esa situación va a estar enmarcada en hipérbolas, en circunferencias, bueno, en muchas situaciones de la vida que a veces no percibimos, ¿cierto? Entonces, es importante que lo tengamos presente. Entonces, el ejercicio que está centrado en nuestra hipérbole es el ejercicio número 4, ¿sí? Ese ejercicio nos indica lo siguiente. Vamos a ver, acá. Nos dice, un barco está siguiendo un curso que está haciendo, bueno, sigamos trabajando con el 3. ¿Listo? O tienen por ahí algún dígito en especial que quieren que trabajemos. El 4 puede ser. Entonces trabajamos con el 4. Entonces, un barco está siguiendo un curso que está a 104 millas, ¿cierto? Entonces tenemos 104 millas de una costa recta y es paralelo a esto, ¿sí? Entonces, veamos que la representación a veces no nos deja ver claramente lo que se plantea, ¿cierto? O sea, como que ahí nos permite como un poco de confusión, porque no es claro, o sea, aquí no está representado como aquí que veíamos fácilmente la elipse o que aquí que veíamos fácilmente Profe, la... qué pena interrumpirla. ¿Sí? No ¿Está estoy... compartiendo pantalla? Ay, sí. No veía. Ay, qué pena. Es que como les No, doy profe, opciones tranquila. diferentes, se me bloquea esto. Listo. Ya ahí sí están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Listo, perfecto. Entonces, un barco está siguiendo un curso que está, entonces estábamos hablando de 104 millas, porque vamos a usar el dígito 4, de una costa recta y paralelo a esta. Recordemos que con algunas representaciones era más fácil evidenciarlo. Aquí fácilmente vemos la parábola, en nosotros veíamos fácilmente la elipse, en otras sabíamos que estábamos trabajando de la recta, pero aquí se les puede presentar confusión porque no es como muy claro por qué significa o dónde está pasando la hipérbola, ¿sí? Entonces, voy a usar lo mismo que hemos hecho. Me voy a Paint. Vamos a borrar todo. Vamos a darle un nuevo. Y vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho. Entonces, debemos identificar de qué estamos hablando, cuáles son las distancias y dónde está ubicada la parábola. Entonces voy a usar aquí de manera práctica nuestra línea y curva. Entonces nosotros estamos hablando de una orilla y esta es la orilla, ¿cierto? Ahora, sabemos que también hay un eje, aquí está que es 200, para este caso vamos a hablar de 104 millas, ¿cierto? Pero esas 104 millas, como nos lo indica aquí en el ejercicio, mira, esas 104 millas es donde está ubicado el barco en dirección a esa costa, ¿sí? Entonces, si analizamos eso, entonces sabemos que este barco, de aquí a aquí, de donde está el barco, de donde está el barco a esta milla, tiene una medida de 104, o sea que aquí es donde está nuestro 104. Entonces vamos a decir que aquí, 104. ¿Listo? 104 millas.
Aquí también nos habla nuestro ejercicio de que el barco transmite una señal de auxilio que es recibida por 2 estaciones de guardabosque. Entonces tenemos la estación A y la estación B. Situada ¿a cuánto? 204 millas. Entonces estamos hablando de 204 millas. Entonces vamos a ir aquí a nuestro ejercicio a representarla. Mira que es desde aquí, ¿cierto? O sea que voy a borrar de aquí para allá. Bueno, si no, vamos a hacer con nuestro lapicito. Desde aquí, ¿cierto? Hasta aquí está representada. Ah, no, hasta ahí no. Hasta aquí, donde está el punto B, que es la otra estación de policía, está en nuestros 204 millas. Listo. Entonces, nosotros debemos dividir esto en 2. Esos 204 millas la vamos a dividir en 2. Para identificar cuál va a ser ese centro, por donde va a pasar, ahorita vamos a ver, aquí. ¿Sí? Vamos a representar nuestra hipérbola, ¿sí? Teniendo en cuenta que la hipérbola puede tener un eje horizontal o un eje vertical, ¿sí? Entonces, como estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿Va a ser un eje horizontal o un eje vertical? ¿Por dónde cree que debe pasar el eje? Vamos a nuestra representación. Analicémoslo. Mientras que ustedes piensan allí, yo les voy a compartir la asistencia. Para que la vayan diligenciando. No se les olviden que ustedes deben responder ¿el qué? Un cuestionario, ¿sí? Porque a veces nos centramos solo en la actividad. Recordemos también que es la tarea 4, la del cuestionario que les estoy mencionando, que primero deben entregar el trabajo y luego entregar desarrollar el cuestionario para que ustedes tengan pues los conocimientos ya consolidados para que cuando se enfrenten al cuestionario pues no tengan mayor dificultad. ¿Alguno ya ha diligenciado el cuestionario? Uno, profe. Bueno, está bien. Lo importante es que ahora, aquí no señora. Una pregunta. Sí, claro, preguntemos mientras que les voy compartiendo aquí la asistencia. ¿Sí? Ahí. Ya les acabé de compartir la asistencia. Les doy unos 2 minuticos para que pues puedan diligenciar. ¿Sí? Sí, pregúntame. Hola, profe, ¿por dónde veo el Hola. link de asistencia? Se los acabé de compartir al chat. Profe, Profe, qué pena, a mí no me aparece el chat. No les aparece el chat. Entonces, porfa, ¿tú te has comunicado conmigo por Skype o por WhatsApp? No, señora. profe, dice que la página, dice que el archivo que ha solicitado no existe. Mm, ¿Cómo así?
La que le acabé de compartir dice eso. Sí, señora. ¿A todos les pasó lo mismo? Sí, deja. No sé, pero a mí no me coge. No, señora, yo me A mí me encuentro sale bien. bien. Sí, pues, Profe, a mí también me salió bien. Sí, yo también estoy revisando aquí y sí me deja ingresar. Vale, debe ser de alguna situación, no sé. Debe entrar con su correo electrónico institucional, de pronto por eso no le permita. Intenta con el correo electrónico institucional, con el de la UNAD. A ver. Y los que no, mi número voy a escribirlo aquí grande para que me contacten por WhatsApp y yo les envío la asistencia, ¿les parece? A los que no pudieron pues, tener acceso al WhatsApp, perdón, al chat de esta reunión. Entonces me escriben por WhatsApp o al correo electrónico y yo les comparto. Por ahí tengo una estudiante, Kimberly, que siempre me solicita el número por aquí, entonces, por el correo. Este es mi número. Yo creo que no están, no sé si están viendo o no. Profe, lo puede dictar, es que no aparece en pantalla. No, profe, no sale en Es pantalla. 350-709-1721. Listo. Entonces, con esta imagen nos vamos a ayudar un poco más a entender cuál es el eje transverso y el eje conjugado. Entonces, el eje transverso, ahorita vamos a analizar, pero primero tomen el número para los que no, 350-709-1721. Me escriben ahí, yo en un momentico les comparto la asistencia, después de terminado el CIPAS. Listo, entonces continuamos. Es importante que ustedes identifiquen cuál es el eje transverso y el eje conjugado para poder trabajar en la guía. Recordemos que la guía nos está hablando exactamente de, me dice, el barco transmite una señal de auxilio recibida en las dos estaciones de guardacosta A y B, situadas a 204 millas, una de la otra como se ve en la imagen. Al medir la diferencia en tiempos de recepción de señal, se determina que el barco está a 164 millas cerca de B que de A, o sea, está más cerca de B que de A, ¿cierto? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? El barco está ubicado en una de las ramas de la hipérbola, entonces nos están ya indicando exactamente que el barco es un punto de la hipérbola, en otras palabras. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Entonces, vamos, ¿cuánto nos da 204 dividido 2? Para poder graficar nuestro eje transverso. ¿Listo? Vamos. 102, o sea que 102 va a ser por donde, o sea, la mitad de esto. Yo voy a usar el punto de corte aquí. ¿Dónde está? Es que estoy como abrí tantas páginas, ya me perdí. Aquí. 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 Entonces, en GeoGebra vamos a representar esos 102 partiendo desde el origen. Entonces, para poder hacer esto, yo voy a usar la opción circunferencia, dado, o sea, centro y radio, ¿cierto? Entonces voy a graficar desde el centro, ¿sí? Y voy a ubicar un radio de 102 y le doy OK. Voy a minimizar hasta que se puedan ver los puntos que se graficaron, ¿cierto? Que es la circunferencia. Y ahora voy a usar la opción que me dice, bueno, vamos aquí a desplazar más todas las opciones, para buscar la opción que me dice los extremos.
a las raíces. Entonces me grafico. Puedo usar esta y efectivamente me salen los puntos que necesito. B, A, B y C, ¿cierto? Recuerden que aquí yo usé esta herramienta de circunferencia para construir, para ahorrarme pasos en la construcción de los 102 para ambos lados, pero esta circunferencia ya la puedo ocultar. Simplemente necesitaba los puntos 102 a la derecha y 102 a la izquierda del origen. Listo, que quedaron ahí graficados. Si quieren, ustedes pueden pararse en cada uno de los puntos y le da la opción, bueno, si nos permite el computador, propiedades, valor, y efectivamente van a estar los 102 aquí y los 102 por acá. Quiero que ustedes vayan viendo la construcción porque a veces esto es lo que a veces se nos dificulta para poder entender un ejercicio. Entonces, ¿cómo está? ¿En dónde están ubicadas las expresiones? Sabemos que el barco está a 104 millas. No sabemos exactamente en dónde, pero sabemos que él está a 104 millas de la orilla, o sea, de este eje. ¿Sí? Ahora, vamos a la teoría. Y recordemos que la diferencia, ¿sí? La diferencia de ese punto al foco, ¿cierto? De un punto al foco menos la distancia de ese otro punto al otro foco es igual a 2 veces A. Entonces, si vemos A, va a ser esa distancia desde el origen hasta el vértice. Recuerden que el que corta, ¿sí? Que corta bueno, en el caso anterior, la parábola, ¿cierto? Con el eje le denominamos vértice. Entonces, el vértice, en este caso, tenemos que esa diferencia, ¿sí? entre esos focos va a ser esa constante. O sea, siempre va a ser 2A. Desde donde lo tomemos, desde donde lo miremos. ¿Qué tenemos? Entonces, si sabemos que eso es, que esta distancia es eso, entonces voy a tomarlo aquí. Yo voy haciendo una cosita, pues otra cosita, para que ustedes vayan comprendiendo un poco, o sea, los dos pasos, tanto analítico como representación geométrica, ¿cierto? Entonces tenemos, la teoría nos dice que P, de la distancia de un foco al otro, aquí, ¿dónde está? La distancia de P a F, ¿cierto? Menos la distancia de P a F' es igual a 2X. Entonces, espera que aquí me comí una cosita que es que sea un segmento, que es la distancia. PF. Ahora, yo creo que ahí no ven. Aquí, grande. Igual a 2A. Listo. ¿Tenemos a A? Sí, ¿cierto? Porque tenemos, ¿cuánto sería A? ¿Qué creen? ¿Sí tenemos a A o no tenemos a A? Tenemos la distancia de los focos. Ojo lo que tenemos. Mira que nosotros vamos al ejercicio y aquí, ¿qué nos dice? Dice que, bueno, no hemos tomado, apenas íbamos en las 204 millas de una de la otra, como se ve en la imagen. Al medir la diferencia en tiempos de recepción de señal, se determina que el barco está a 106, 104 millas más cerca de B que de A. Entonces, esto matemáticamente, ¿cómo sería representado? Entonces, voy a usar ya nuestra representación.
aquí vamos a llamarle una distancia determinada. Voy a ponerle una letra, la distancia de uno, menos la distancia del otro. El otro me decía que estaba 160 millas, está ubicada a 160 millas del otro. 164 millas. 164 millas. Entonces vamos a ubicar a 164 millas. Ahora, vamos a hacer la diferencia en esto. Aquí tengo a esta distancia, D menos D, ¿cuánto sería? Si tengo una distancia y la resto con la misma distancia, ¿cuánto me quedaría? Ya le puedo quitar los paréntesis. 0. Quiero parar. 0, efectivamente. Entonces, D menos D se me cancelaría y me quedaría solo 54. Como lo voy a sacar de los paréntesis, porque este menos me está afectando lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces me quedaría más 64, más 164, que no es necesario ponerlo, entonces tendríamos a 164. ¿Qué debo hacer en ambos lados de la ecuación? Dividir por 2, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría 164 sobre 2. Acá me voy a economizar el paso y solamente lo voy a quitar sabiendo que 2 sobre 2 es 1 y 1 multiplicado con A, pues va a ser A. Entonces ya dejo solita A. ¿Listo? Ahora, 164 dividido 2, ¿cuánto sería? 82. Entonces, vamos a poner nuestro 82 aquí. Entonces ya tenemos, ahora sí podemos decir que tenemos el valor de A. Listo, entonces ya tengo el valor de A. Necesito, para poder aplicar nuestra teoría, ¿sí? Nuestra teoría que nos indica que una hipérbola, ¿sí?, está representada por esta ecuación: x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Teniendo en cuenta que seguimos en pro de ese teorema de Pitágoras. ¿Quién sería entonces ahora? Bueno, entonces ya tenemos a A. ¿Qué nos falta? Determinar quién es B y quién es C. ¿Quién sería C? Aquí sí es más fácil identificar quién sería C. Recuerde que los dos focos serían los puntos, aquí los puntos donde están ubicadas las estaciones, ¿cierto? Las estaciones de policía. Si son el barco también, las estaciones de guardacostas, perdón, de policía. Bueno, donde están los guardacostas, y entonces ellos serían los focos, porque son los que reciben inmediatamente la información de aquí. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿nosotros qué valores tenemos ahora? Ya tenemos A, ¿cierto? A. Y C es la distancia desde el eje hasta el foco. Entonces, ¿cuánto sería C? 82. 102, muy bien, 102 millas. Entonces tendríamos que nuestro valor de B sería 102 millas. ¿Por qué? Porque recordábamos que estaban la una de la otra, ¿cierto? Una de la otra, las estaciones una de la otra estaban a 204 millas y por eso fue que las dividimos en dos para identificar aquí, identificar dónde iban a estar ubicados los focos. O sea, que aquí están ubicados los focos. Ahora,
Teniendo en cuenta eso, que ya tenemos el valor de A y B, ahora, de A y C, ahora vamos a identificar a B. Y a B, ¿cómo la, perdón, a B no, a C, tenemos a C. Ahorita vamos a identificar a B. B está dada por C al cuadrado menos A al cuadrado igual a B a la 2, entonces la voy a usar. Insertamos. C al cuadrado menos A al cuadrado igual a B al cuadrado. Simplemente ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar el valor de C por 102. ¿Sí? Y ¿dónde está? Vamos a reemplazar por ¿cuánto? ¿Por cuánto vamos a reemplazar? ¿Dónde estaba? Por 82. Muy bien, 82. Entonces, ahora simplemente vamos a efectuar las operaciones. 102 al cuadrado, 102 al cuadrado, ¿cuánto es? $10,404. 10.404, muy bien. 10.404. Y 82 al cuadrado. 6.724. 6.724, muy bien. Muy bien. Perdón, aquí era, quitémosle ya el cuadrado. Ahora vamos a hacer la diferencia entre esos dos valores. Entre 1.404, 10.404 menos 6.724. ¿Cuánto sería? 3.680. 3.680. Muy bien. Ahora falta sacarle la raíz cuadrada a ese valor. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el inverso de la potencia. Entonces, aplicamos a ambos lados de la ecuación la raíz, ¿sí? Entonces, nos quedaría raíz cuadrada de 3.680 igual a... Señor, raíz cuadrada de 3.680. Entonces, esto nos daría... 60. ¿Cuánto? Muy bien, 60,66. 60,66. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos nuestro punto, lo que son los valores de A, B y C. Listo, ahora entonces vamos a usar nuestra teoría que nos indica que X al cuadrado sobre A al cuadrado menos Y al cuadrado sobre B al cuadrado es igual a 1. Entonces ya tenemos a A y a B. Estos dos valores van a ser muy importantes. Entonces vamos a ponerlos. Este y este son los dos valores que vamos a usar. A y B. Entonces voy a usarlos. Yo voy a tomar aquí 82 es igual a A y 60
66 es igual a B y me voy a ir a GeoGebra. A GeoGebra. Entonces escribo x al cuadrado sobre 82 al cuadrado, ¿cierto? Ay, quedo quieto. 82 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 60, o podemos usar de una vez exactamente la raíz para que nos dé el valor exacto. Entre más quitemos la opción de poner decimales donde hayamos tenido que aproximar, entre más quitemos eso, más exacto nos va a dar. ¿Sí? Entonces, por eso voy a usar raíz, aunque no sé si se me determine. Bueno, 3. Voy a ver si se me determina o qué pasa. Bueno, pónganle que es lo que va a pasar aquí. Recuerden que esto va al cuadrado y va a ser algo bien chévere. Va a pasar algo bien chévere aquí. 3.680, ¿cierto? Al cuadrado. Y esto lo vamos a igualar con 1. Le doy Enter. Listo. Vamos a tener nuestra representación. Ahora sabemos que el punto donde va el barco está por aquí, en alguno de esos. O sea, voy a poner un punto sobre el objeto. Este punto sobre el objeto, o sea, que va a estar en algún punto de aquí, de esta rama, ¿no? De esta rama de la hipérbola. Ahora, para saber cuál es el punto, simplemente voy a graficar, porque es que él me está diciendo que está a una distancia de la orilla, ¿cierto? A una distancia de la orilla de 104, ¿cierto? Lo que estamos usando, 104. Entonces, voy a usar la opción de una recta. Bueno, primero voy a hacer el punto. Un punto dentro del objeto. Un punto. Bueno, pero voy a graficar mejor acá. Que sea 0 en X y que pase a 104 millas. Le doy Enter. ¿Para qué hice esto? Para luego trazar una paralela entre el punto, que pase por ese punto y que sea paralela a la horizontal. Y luego busco el punto de intersección, entre esta y esta, entre la rama de la hipérbola y la recta que acabé de trazar. Voy a ir a álgebra y voy a ocultar esa recta. Ay, pero no me quedó graficado el punto. Venga a ver por qué. Voy a usar la intersección nuevamente, intersección entre la recta y la hipérbola. Listo, ahora sí. Voy aquí y oculto la recta, oculto a E. Voy a ocultar ese D que grafiqué, que no me va a servir. Aquí. Entonces voy a poner la herramienta mueve, me paro sobre el punto y le digo propiedades, ver valor, y le doy C. Entonces, me están preguntando, ¿cuánto es el valor de ese punto? Nosotros ya lo tenemos aquí gráficamente, hicimos la representación, ya tenemos la hipérbole, pero analíticamente todavía no lo hemos hecho, ¿no? Nos falta esta parte aquí. Voy a construir esa partecita y ya con eso terminamos. Insertamos, ya les tomé más del tiempo, sino que pues para completarla, para hacer las dos cosas, porque a veces se van con una y les falta lo analítico, o a veces le falta lo geométrico. Entonces vamos con las dos.
Entonces allá grafiqué x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado sobre el valor de 82, ¿cierto? 82 al cuadrado. Perdón, que es que me olvida que este no es Word. En Word sí puedo hacer eso. Aquí sí toca hacerlo ser muy puntuales. Menos, ¿cierto? Y al cuadrado ¿sobre quién? Yo les voy a mostrar aquí, si como estamos en el proceso analítico, les voy a mostrar lo que decía que era bien interesante lo que les iba a pasar. Y es que como vamos a tener el inverso funcionando en este caso, que es la raíz y la potencia son inversas, ¿cierto? Terminamos el ejercicio en la raíz de 3680, ¿no? Raíz de 3680 a la potencia. Y como tenemos a la potencia, entonces simplemente lo que hacemos es anular ese valor de la raíz, o sea, que como la raíz también es raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces es el inverso del procedimiento, entonces nos va a quedar 3680. Ese va a ser el resultado de esa operación. Entonces vamos a hacerlo aquí en un siguiente paso. Decíamos que 82 al cuadrado es 6724. Y aquí me queda exactamente 3680. ¿Sí? Lo que hicimos fue cancelar la potencia con la raíz porque son la inversa. Entonces, si ven que ahí no nos altera en nada. Ahora, teniendo este valor, para determinar el punto que necesitamos, sabemos que ya tenemos aquí el valor de y. ¿Cuánto era y? Vamos aquí a la representación de GeoGebra para que sea más fácil que ustedes recuerden. ¿Cuánto es el valor de y del punto? 104. Esos 104 son los que se ubican aquí donde está y. Entonces, vamos a poner a 104 al cuadrado. Entonces, 104 al cuadrado es igual a... ¿Cuánto les dio? 104 al cuadrado es igual a 10.816. Ustedes van haciendo allá para que no me dejen mentir. Ahora, vamos a... para que no me confundan. Ahora simplemente vamos a hacer despeje de esas ecuaciones, ¿cierto? Necesitamos dejar sola a X, o sea que lo que está sumando pasa a restar, eso normalmente lo decimos, pero no es así, es aplicamos a ambos lados de la ecuación, lo que hagamos en un lado lo hacemos al otro, ¿cierto? Entonces, este X que está aquí, esto lo vamos a restar, le vamos a sumar a ambos lados de la igualdad este valor. Entonces, a este lado de la igualdad me quedaría más 10.816 sobre 3.680. Todavía no he simplificado nada, pero aquí podemos ir simplificando para que no trabajemos con valores tan grandes. Pero bueno, vamos a economizarnos eso por el afán ya del tiempo que nos apremia ya. Estamos excediéndonos en los tiempos, entonces... Bueno, no quiere. Voy a escribirlo acá. Entonces, todo esto multiplicado, ¿cierto? Multiplicado por 6.000
724, y como lo multiplicamos también acá por 6.724, entonces lo que hace es quedar solo x a la 2. ¿Listo? Yo creo que ahí ya, esta parte como la hemos explicado tanto en las otras cipas, yo creo que ya comprenden esto. Entonces hagan en sus calculadoras este procedimiento y me indican cuánto les dio. 1. Ya saben cuánto les tiene que dar, ¿no? Bueno, entonces ¿ya hicieron este primer pasito? Si quieren de una vez háganlo con la raíz. ¿Por qué? Porque como vamos a despejar la raíz, ¿cierto? El siguiente paso es la inversa, ¿cierto? La inversa de la potencia es la raíz, entonces quedaría x y todo esto quedaría dentro de la raíz. Vamos a sacarle la raíz a todo esto. Pueden hacerlo si quieren de una vez directa a su calculadora. Y este valor, haciéndolo bien, hecha la operación en la calculadora, les va a dar, ¿cuánto? 162,75. ¿Sí les dio? Si alguno no les dio, pues podemos hacer, busco aquí la aplicación que tengo de calculadora y les explico. Profe, a mí no me dio. ¿No? Listo. Ya vamos a ver. Entonces, espérame, entonces insertamos aquí. Yo les voy a mostrar. Finalmente les tiene que dar así, ¿no? Insertamos ecuación x igual a 162,75. ¿Listo? Hasta ahí. Y vemos si en GeoGebra nos da lo mismo, 162, y si yo le pongo más decimales en propiedades, aquí le vamos a dar 2 cifras, me tiene que dar exacto. ¿Por qué? Porque yo sé, traté de usar no trabajar con decimales, sino con toda la operación para que me dé exacto, con toda la fracción. Entonces voy a usar la opción calculadora que tengo aquí, permítanme un momentico, y se las muestro. Es que a veces se nos dificulta mucho el uso de la calculadora. Entonces miremos aquí, Casio. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Cierto? Señora. No, señora. Ahí sí la ven, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Cómo introducimos esta ecuación aquí? Entonces, simplemente, primero ponemos la raíz de, abrimos paréntesis, 1 más, usamos la opción fracción, pues la usé 2 veces, aquí, una vez, ¿no? La escribimos toda, 816, aquí yo no estoy simplificando, pero ustedes pueden simplificar si no quieren trabajar con todos los valores. Está muy sensible este teclado. Listo. Por 6.724. Y le damos Enter. Y me sale error. ¿Por qué? Voy a ver qué pasó. Raíz. Señor. Tiene que utilizar los paréntesis, ¿no? Sí, creo que por eso fue.
Vamos a ver, pero es que no lo había puesto la vez pasada. 8, señora. 16. Vale, gracias. 3680. Cierro paréntesis. Por, aunque creo que aquí no me estaría tomando la raíz de esto. Cierro paréntesis, eso. Por 6.724. Vamos a ver. Listo. Allí ya se nos salió. ¿Listo? Debe darles exactamente lo que se indica, 162,75, y esto cuando lo comprobemos en GeoGebra, pues debe ser exacto. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta allí? Profe, y así No, toca hacer, Señor. así queda analíticamente y representado todo el ejercicio, ¿cierto? Sí, ya ahí terminamos, sí señor. Bueno, y como nos están preguntando, vamos a ver qué fue lo que nos preguntaron. Entonces tenemos que dar, ¿dónde está ubicado el barco, cierto? El barco tiene unas coordenadas, entonces ya sabemos cuál es la coordenada en X y la coordenada Y. Entonces la respuesta al interrogante es ese punto, o sea, las coordenadas como tal. Entonces tenemos que decir que el barco está ubicado en, y escribimos el par ordenado, ¿no? Busquemos los paréntesis, aquí los paréntesis, entonces en X son 162,5, entonces aquí como vamos a usar, podemos poner el punto 5, ¿qué pasó con el paréntesis? Otra vez se borró, y el con, en X, ¿no? Y en Y era 104 millas. Listo, entonces este es el punto P donde está ubicado el barco. La respuesta es esta, el par ordenado es la respuesta. Sino que todo este es el procedimiento para llegar a este punto. Listo. Ahora sí, ya tenemos la respuesta. Muchas gracias por su pregunta. Listo, chicos. Bueno, por aquí me iban contestando por el chat, sino que como con el chat no tengo acceso, entonces no les podía ir revisando. O sea, no, mientras que tengo compartida toda la pantalla, no puedo verles el chat. Pero bien, muy bien por la participación, chicos. Muchas gracias. Ya diligenciaron la asistencia. Los que no, entonces ya saben, me escriben al número que les indiqué o me escriben al correo electrónico, al correo interno, bueno, por cualquiera de las opciones. Chicos, que Dios los bendiga y feliz resto de día. ¿Listo? Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias por toda esta explicación. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego.